Cuando una persona nace, existen diversas expectativas sociales sobre la identidad de esa persona y todo va enfocado de acuerdo a los genitales. Si esa persona nace con un pene, le asignan niño; si nace con una vulva, le asignan niña. Desde que nacemos, de acuerdo a la genitalidad, a partir de ahí se nos va catalogando y nos empiezan a dar una serie de requisitos, especificaciones, códigos que tenemos que seguir, ¿no? Por ejemplo, para quienes nacemos con una vulva, pues al final nos dicen que tenemos que vernos, pensar, actuar, sentir, y nos estructuran en todo lo que se conoce como ser mujer, ¿no? Es la educación que nos van dando y esto se va repitiendo en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, con la fila de niños, la fila de niñas, en el tema de los baños, ¿no? Baños para mujeres, baños para hombres, ropa, juguetes, prácticamente todo está dividido y te lo asignan de acuerdo a la genitalidad con la que naciste, ¿no? Que estructura el día a día y estructura todo el espectro de la persona, su entorno. Creo que estructura el pensamiento. En tanto, las mujeres muchas veces creemos que tenemos que ser heterosexuales, estructura los deseos, en tanto el mismo sistema cultural, patriarcal y heteronormado nos dice que estos deseos tienen que ser en función de un hombre, estructura la forma inclusive en cómo nos relacionamos con las mujeres, en donde pareciera que las mujeres son nuestra competencia y que las mujeres no podemos amar a otras mujeres. Si yo nazco con genitales masculinos, significa que voy a crecer con una identidad masculina, que me van a gustar las mujeres y que además voy a tener una expresión de género en la que digamos que se tiene que adaptar a lo que las sociedades tradicionalmente van a esperar de lo masculino. Prefiero adherir a una definición del género como un sistema que busca dividir y jerarquizar en dos categorías distintas, binarias, impermeables entre sí, hombres y mujeres, por un lado, y a cada una de estas categorías se les atribuye una serie de mandatos o de ideales o de expectativas sobre cómo deberían de ser sus cuerpos, cómo deberían ser sus personalidades, cómo deberían ser sus actividades e inclusive sus relaciones. Con el género vienen todos estos estereotipos, todas estas expectativas sobre cómo se debe de comportar una persona que tiene cierto cuerpo versus cómo se debe de comportar una persona que tiene otro tipo de cuerpo, qué roles deberían de jugar tanto dentro de las familias como dentro de nuestras sociedades y qué vamos a esperar en general de esas personas. Esta distinción de género, esta construcción de género, no solamente dibuja la forma en la que nos presentamos en la sociedad y ocupamos el espacio público y también privado, sino nos especializa para el trabajo. No es accidental como las niñas juegan con tacitas, con bebés y carreolas, juguetes que normalmente se ocupan en un espacio doméstico que dibujan el destino entero de la vida de esa persona, y en cambio los niños juegan con juguetes que fomentan no solo la creatividad, sino también la ocupación del espacio público. O sea, carros, aviones, cosas para armar. Las personas LGBTQ+, somos las personas que no encajamos en la orientación de la norma, en los cuerpos de la norma, y que no encajamos en el género o en la identidad que se asume desde la norma. Para todas las personas que nos salimos de este estándar, uno de los principales castigos es el social, ¿no? El rechazo, la discriminación, la violencia. Las personas que nos salimos de ese estándar vivimos una serie de consecuencias a lo largo de nuestras vidas. Creo que inicia desde que somos niños, niñas, niñes, donde hay ciertos sistemas de exclusión, de discriminación, no incluso dentro de las familias, ¿no? Y eso pues puede tener consecuencias muy severas en las vidas de las personas, incluyendo cosas como que puedan buscar que asistan a terapias de conversión o incluso que pierdan su hogar, el contacto con su familia. En la secundaria, si un chico se quiere empezar a vestir con el uniforme de chica, pues muchas veces la van a expulsar, la van a correr de su casa, lo cual pues obviamente tiene una cadena de consecuencias relacionadas con tener un menor nivel educativo, con tener las posibilidades de conseguir únicamente trabajos más precarios, de tener menores ingresos. En entornos periurbanos y en entornos rurales sigue siendo la norma la discriminación. Y esto
esto obliga a personas a abandonar sus comunidades, a empezar de cero en un lugar lejos de casa, lejos de las redes de apoyo y de protección. Hay gente que simple y sencillamente no contrataría a una persona que es gay o que es lesbiana o que es trans para trabajar en su negocio, ¿no? O que no se sentiría cómoda vendiéndoles un pastel para su boda. El empleo y la vivienda, sobre todo cuando nos ven y si tenemos una expresión de género o que se enteran de que tenemos relaciones así con una persona de nuestro mismo género, entonces ahí puede haber un caso de discriminación que se nos considera indeseables, que se considera que no somos de confianza o que no somos presentables ante clientes y entonces se prefiere no contratarnos o no darnos, por ejemplo, la renta de un departamento. El sexismo lo vivo cuando me persiguen en centros comerciales, cuando la policía me detiene arbitrariamente, cuando mis oportunidades laborales se ven mermadas o se ven limitadas solamente por mi identidad, cuando prefieren no contratarme para no tener que lidiar con a qué baño voy a ir. Muchísimas ocasiones yo estaba con mi esposa y con mi pareja y nos estábamos besando en el cine y de repente viene un grito y el grito era ¡aquíétense! ¡Tengan cuidado! Y nosotros pensamos o que se estaba quemando el cine o que algo estaba pasando en la plaza. Ya luego se acerca esta persona que era un señor y nos dice prácticamente ¡qué asco! Y se va muy molesto. Y la verdad es que nosotros quisimos reaccionar, pero fue tan abrupto, tan disruptivo, que un acto, digamos, de amor de dos personas besándose y mostrando esto en el espacio público, que venga y sea, digamos, objeto de la violencia de un señor que sin ninguna justificación nos estaba diciendo esto, ¿no? Entonces, eso que crea en nosotras, pues crea que en el espacio, cada vez que hagamos esto, pues tengamos el miedo de que venga alguien, de que nos insulte, de que nos agreda, y comenzamos a pensar inclusive si lo deberíamos o de no hacer en el espacio público, restringiendo nuestra libertad, restringiendo nuestros afectos. Este tipo de violencia, aunque es verbal, te queda grabada en la memoria. Pero al mismo tiempo también experimentamos situaciones como que no vemos reflejadas nuestras experiencias y nuestros deseos en lo que comúnmente vemos, por ejemplo, en la tele o en las series de televisión, ¿no? Pero siempre es difícil que no tenemos ciertos referentes y entonces eso también tiene como consecuencia que nos cuestionamos muchas veces si lo que estamos sintiendo es real, si solamente es una fase, si se nos va a quitar, si en algún punto vamos a poder ser, y uso comillas, normales. La falta de una educación sexual integral en las escuelas que nos permita comprender que no está mal, que no estamos enfermos y que por lo tanto no deberíamos afligirnos si pertenecemos a la población LGBTIQ+. Creo que es importante mirar las diferencias dentro del mismo colectivo, porque me parece que lo gay o lo homosexual ha sido el que un poco se ha apropiado de la agenda LGBTQ+. En el caso, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, somos una ausencia en la presencia. No se nos cuenta en los censos, no se nos mira en los feminicidios cuántas mujeres lesbianas están siendo asesinadas por ser lesbianas, no se nos toma en cuenta en la política pública de salud. Están mucho más enfocadas, por ejemplo, en agendas como el VIH, el SIDA, pero no han abordado aún las problemáticas y las necesidades específicas de las mujeres lesbianas. Yo mismo, al acceder a la atención médica, sobre todo en el sector público, sobre todo en cuanto tiene que ver con tratamientos hormonales, pues hay una negativa al servicio, ¿no? Porque no existo, porque las políticas públicas no tienen considerados a la población trans. ¿Qué significa que estemos fuera de una categoría? Pues la invisibilidad, o sea, la invisibilidad social, política, económica, estatal, jurídica, legislativa. La frase de que lo que no se nombra se invisibiliza. Y es que no solamente implica que no sepan cómo nombrarte, sino cómo se van a crear políticas públicas específicas para una comunidad que no se conoce. Toca romper con la idea de que nacer en cierto cuerpo determinado y tener una preferencia, una orientación sexual hacia ciertas personas, pues es lo que hace, digamos, es la norma. Y no es la norma. Y hay formas distintas de vivir, hay formas distintas de relacionarse y hay formas distintas en que debemos empezar a entender a las personas que viven en nuestra sociedad que se salen de esa norma. Que no todo es blanco o es negro, no todo es rosa o azul. Tenemos que, por un lado, reconocer la existencia de las personas que nos salimos de ese binario
binarismo? Para mí, las juezas y los jueces son el actor clave para lograr la igualdad y la no discriminación en el país y con ello reducir la pobreza, reducir la violencia y tratar de buscar una sociedad de paz y no de guerra, una sociedad de libertad y no de opresiones, una sociedad en donde la diversidad sea valorada, reconocida y reparada de las diversas injusticias sociales que día a día vivimos las personas lesbianas, trans, gays. Entonces creo que ese es el nuevo actor importante llamado a corregir todas las injusticias sociales. Un actor muy relevante. Creo que el Poder Judicial todavía no se mira a sí mismo y no ha visto el poder transformador, preventivo y de no repetición que tiene, pero sí que lo tienen, sí que tienen ese poder y es momento de utilizarlos en este momento crítico en donde la violencia, las violencias han aumentado. Necesitamos más justicia, justicias para todas nosotras. Los jueces y las juezas juegan un papel importantísimo en la creación de un mundo igualitario porque precisamente tienen la posibilidad de avanzar agendas, de estudiar casos que lleguen y decidir avanzar los derechos de las personas. Es así como hemos logrado muchas de las cosas que hoy tenemos y es así como vamos a lograr muchas de las cosas que están todavía pendientes en nuestras agendas. Tomen la decisión de ver por las personas, de poner a las personas al centro. Es importante que los jueces y las juezas tomen en cuenta los contextos que habitan las personas LGBTI y particularmente que la interpretación sea desde una perspectiva amplia, progresista, interseccional, que tome en cuenta todas las características de las personas, que vaya con miras a reparar toda la violencia que históricamente ha existido hacia las poblaciones. El papel de las juezas y los jueces creo que es primordial, ¿no? Porque son quienes al final van a colocar estos criterios y a partir de ahí pues se van a guiar las demás personas, ¿no? Entonces creo que es fundamental que las juezas, los jueces tengan esta perspectiva de género, tengan este perfil de derechos humanos y que realmente busquen garantizar los derechos de todas las personas, en el que estén libres de prejuicio, libres de estigma, libres de estereotipos, para que finalmente al momento de dictar su sentencia, esta pues esté enfocada a la garantía del respeto de los derechos humanos de las personas.